En el momento en que me vi en el espejo con algo que había jurado no usar jamás, supe que mi vida ya se había descarrilado y no había vuelta atrás. Empezó como una de esas noches inofensivas que solo parecen inofensivas en retrospectiva. De esas en las que la risa inunda la habitación y nada parece capaz de dejar huella. Estaba en el apartamento de mi amiga, el mismo lugar donde habíamos desperdiciado incontables fines de semana jugando, discutiendo sobre películas y quejándonos de la vida, como si lo tuviéramos todo resuelto. El aire olía a café instantáneo y a lluvia que entraba por la ventana abierta, y todo lo de esa noche parecía tan normal que lo olvidábamos hasta que dejó de serlo. Mi amigo, sonriendo con esa indescifrable forma suya, hizo un comentario casual sobre un desafío. Me reí, asumiendo que era otro reto ridículo, algo que acabaría en vergüenza y una historia para burlarse después. No me di cuenta entonces de que ya estaba al borde de algo mucho más profundo que una broma. Ellos siempre habían sido los audaces, los que desafiaban los límites solo para ver qué pasaba, mientras que yo era el observador cauteloso, contento de mantenerme en mi zona. Cuando me sugirieron que me probara algo de su armario solo por diversión, me burlé con una confianza automática. La palabra no se formó fácilmente en mi lengua, respaldada por años de certeza sobre quién se suponía que era. Pero la confianza tiene una extraña forma de disolverse bajo la curiosidad persistente, y la risa puede ser un disolvente poderoso. La habitación se sintió más cálida mientras la idea persistía entre nosotros, y recuerdo sentir una inesperada punzada de nervios que no correspondía del todo con la situación. No era exactamente miedo, más bien como estar al borde de una piscina oscura, sin saber si el agua estaría helada o extrañamente reconfortante. Acepté, en parte para callarlos y en parte porque algo dentro de mí quería demostrar lo impasible que me sentía. Esa decisión, dicha a la ligera y sin ceremonias, tenía un peso que no comprendería hasta mucho después. Cuando me entregaron la ropa, cuidadosamente doblada y sorprendentemente suave, dudé un segundo de más. La tela se sentía diferente a todo lo que tenía. Más ligera, más suave, como si tuviera personalidad propia. Los ojos de mi amiga brillaron con una mezcla de emoción y preocupación, como si intuyera que ya no era una broma. En el baño, bajo una intensa luz blanca, me miré con una mezcla de desafío e incredulidad. Me repetía que era temporal, sin sentido, solo tela e hilo. Pero a medida que cambiaba, el espejo empezó a contarme una historia más silenciosa y compleja. El reflejo cambió sutilmente. Los hombros parecían menos rígidos. La postura se suavizó sin querer. Era desconcertante, como reconocer a un extraño que de alguna manera conocía mis pensamientos. Me sentí ridículo por notar estas cosas. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Cuando volví a la habitación, la risa no fue tan fuerte como esperaba. La reacción de mi amiga no fue burla ni aplausos, sino un silencio denso y cargado. Finalmente sonrió, no triunfalmente, sino con dulzura, y me preguntó cómo me sentía. La pregunta me pilló desprevenida. Me había preparado para una broma, no para la introspección. Le quité importancia, insistiendo en que me sentía bien, normal, sin cambios. Pero en mi interior, algo se había abierto, liberando pensamientos para los que aún no tenían nombre. La ropa no parecía un disfraz. Se sentía extrañamente alineada, como si revelara algo en lugar de ocultarlo. El resto de la velada transcurrió en una neblina. Las bromas se reanudaron, pero noté cada mirada, cada pausa en la conversación, como si la sala misma se hubiera percatado de mi cambio interior. Me reí, pero mi mente seguía divagando hacia el espejo, repasando aquel momento de reconocimiento una y otra vez. Cuando finalmente volví a la normalidad, el alivio que esperaba nunca llegó. En cambio, sentí una sensación de vacío, como de volver algo preciado un instante y fingir que no importaba. Más tarde, caminando a casa, el aire nocturno se sentía más cortante en mi piel. Las luces de la calle se difuminaban ligeramente mientras repasaba la noche en mi cabeza, intentando catalogarla como un recuerdo inofensivo, pero se negaba a quedar archivada con claridad. Empezaron a surgir preguntas, al principio silenciosas, luego insistentes. ¿Por qué me había parecido tan natural? ¿Por qué lo echaba ya de menos? Me dije que estaba dándole demasiadas vueltas, que todo el mundo experimenta, que no significaba nada. Sin embargo, las palabras sonaban ensayadas, poco convincentes incluso para mí. Durante los días siguientes, ese momento único se expandió, filtrándose en la rutina. Me sorprendí notando los reflejos con más frecuencia, prestando atención a cómo me movía, cómo hablaba. Mi amiga me contactaba con naturalidad, sin presionar ni molestar, lo que,
De alguna manera, hacía que fuera más difícil ignorarlo. Su silencio parecía un permiso o tal vez una invitación. Empecé a preguntarme si esa noche había sido un accidente o una puerta que se abrió a propósito. La tensión aumentó de forma inesperada. En el trabajo, sentía como si llevara un secreto escrito en mi postura, aunque nadie parecía darse cuenta. Las interacciones sociales adquirieron un nuevo matiz, como si estuviera constantemente midiendo cuánto de mí mismo podía mostrar. Oscilaba entre la negación y la curiosidad, entre decirme que debía olvidar y sentir una atracción casi magnética por recordar. Cada discusión interna terminaba igual, con un eco irresuelto. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, le escribí un mensaje a mi amiga. El mensaje fue breve y discretamente informal, preguntándole si aún tenía esa ropa. La respuesta llegó rápidamente, un simple sí seguido de una carita feliz que, de alguna manera, me pareció monumental. Mi corazón se aceleró mientras miraba la pantalla, consciente de que estaba eligiendo algo de nuevo, adentrándome en un camino que no podía ver del todo. Mientras me preparaba para encontrarme con ellos, sentí el peso de la anticipación y el miedo entrelazarse. Esto ya no se trataba de un reto. Se trataba de confrontar una parte de mí que había estado esperando en silencio. No sabía si me llevaría al caos, a la claridad o a algo intermedio. Solo sabía que no podía fingir que ese primer momento no me había cambiado, porque ya lo había hecho, y apenas comenzaba a comprender la profundidad de ese cambio. No me di cuenta de lo fuertes que se habían vuelto mis pensamientos hasta que toqué la puerta de mi amiga, y todo en mi interior se quedó en silencio al instante. Abrieron con la misma sonrisa amable, pero esta vez había una energía diferente entre nosotras. Algo tácito zumbaba bajo la superficie. Entré y sentí como si cruzara un umbral invisible. No solo en su apartamento, sino en una versión de mí misma que había estado rondando sin nombrar. La habitación parecía exactamente igual que antes. El mismo sofá, la misma mesa desordenada, la misma lámpara suave en la esquina. Sin embargo, sentía que la veía con otros ojos, como si los colores fueran un poco más vivos, o tal vez simplemente estuviera prestando más atención. Esta vez no bromeamos. No hubo una preparación exagerada ni una cuenta regresiva provocativa. Mi amigo simplemente me preguntó si estaba seguro, y esa pregunta me impactó más que cualquier desafío. Asentí, aunque sentí una opresión en el pecho como si mi cuerpo se preparara para el impacto. Me dije a mí mismo que tenía el control, que podía parar cuando quisiera, pero una voz interior, más silenciosa, me susurró que el control ya no era lo importante. Cuando me entregaron la ropa de nuevo, noté detalles que antes no había notado. El cuidado con el que la habían doblado, el ligero aroma suavizante, la familiaridad de algo que se usa con seguridad. Me temblaban un poco las manos, lo cual me molestó más que me asustó. No le tenía miedo a la ropa. Tenía miedo de lo que provocaran. Volví al baño, pero esta vez no me apresuré. El espejo me recibió como un viejo conocido, paciente e implacable. Al cambiarme, tomé plena conciencia de mi respiración, de cómo mis hombros se relajaban sin esfuerzo consciente. Parecía menos como si me pusiera algo y más como si adoptara una postura que había estado evitando inconscientemente. Esta vez observé mi reflejo con más atención. Noté el contraste entre lo que siempre había asumido que era y lo que veía ahora. Había confusión, sí, pero también una extraña calma, como una exhalación profunda tras contener la respiración durante años sin darme cuenta. Al volver a entrar en la habitación, la expresión de mi amiga se suavizó de una forma que me inquietó. No fue aprobación ni sorpresa, fue reconocimiento. Esa mirada me revolvió el estómago porque sugería que ya no era solo mi experimento privado. Me preguntaron cómo me sentía otra vez, y esta vez no evadí la pregunta. Busqué palabras que no me parecieran prestadas ni ensayadas. Dije que me resultaba extraño, pero no incorrecto, lo cual sonó inadecuado incluso a decirlo. Nos sentamos y hablamos, de verdad, de una forma que nunca antes habíamos hecho. No etiquetaron nada. No forzaron conclusiones. En cambio, me escucharon mientras yo divagaba entre pensamientos fragmentados sobre la identidad, las expectativas y lo rígida que había sido mi comprensión de mí misma. Decir esas cosas en voz alta fue como encender una luz en una habitación que había estado recorriendo a oscuras. Cada frase hacía que el espacio se sintiera más grande, menos claustrofóbico. Sin embargo, el mundo exterior no se detenía para acomodar mi desmoronamiento interior. Tenía lugares que visitar, roles que desempeñar, hábitos que mantener. Salir de su apartamento esa noche fue más difícil que la primera vez. La ropa había desaparecido,
pero la huella permaneció como un recuerdo grabado en el músculo. De camino a casa en autobús, vi mi reflejo en la ventana y sentí una punzada de decepción que me sorprendió por su intensidad. Me veía igual que siempre, y por primera vez esa monotonía parecía un disfraz. Pasaron los días y la tensión se agudizó. Me volví hiperconsciente de cómo me movía por los espacios, de cómo sonaba mi voz, de cómo me percibía la gente. Era como si hubiera descubierto una dimensión oculta de mí mismo y ya no pudiera ignorarla. Las interacciones cotidianas se sentían un poco desfasadas, como si estuviera interpretando un papel con instrucciones anticuadas. No me sentía exactamente infeliz, pero sí inquieto, atormentado por la sensación de estar solo parcialmente presente en mi propia vida. La verdadera prueba llegó cuando mi amigo sugirió algo inesperado. Salir solo un momento para sentir el mundo en lugar de esconderme de él. La idea me invadió un miedo intenso. Esto era diferente. Los espejos eran privados. Las habitaciones estaban controladas. El mundo exterior era impredecible, lleno de miradas y suposiciones. Argumenté reflexivamente, enumerando razones por las que era impráctico, innecesario y arriesgado. Me escucharon y luego me preguntaron a qué le tenía realmente miedo. Esa pregunta resonó mucho después de volver a casa. Me di cuenta de que mi miedo no se trataba solo de juicio. Se trataba de validación. Y si al salir todo lo hacía sentir aún más real, ¿y si confirmaba algo que no estaba lista para aceptar? O peor aún, ¿y si se sentía bien de una manera que exigía un cambio? La incertidumbre me oprimió, pero también la comprensión de que evitarla no la haría desaparecer. Al final, la curiosidad superó al miedo. Planeamos algo pequeño, casi mundano, un paseo rápido, un recado discreto, nada dramático. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, mis nervios zumbaban como cables de alta tensión. Prepararme parecía una ceremonia, cada movimiento deliberado. Cuando me miré al espejo una última vez antes de irme, no vi un disfraz, sino una pregunta que me devolvía la mirada, esperando respuesta. La puerta se cerró tras nosotros y el eco resonó más fuerte de lo debido. El mundo exterior se sentía más nítido, más brillante, más vivo. Cada paso adelante parecía un salto. Cada respiración y cada negociación entre el pánico y la euforia. Me di cuenta plenamente de mi entorno, de lo expuesto y, a la vez, extrañamente arraigado que me sentía. Fue aterrador, sí, pero también electrizante de una manera que no pude negar. Mientras caminábamos, no ocurrió nada catastrófico, ninguna confrontación dramática, ninguna revelación instantánea. Solo la experiencia tranquila y profunda de existir de otra manera, de sentirme visto e invisible a la vez. Y en algún lugar entre la acera y los escaparates, reflejando fragmentos de mí misma. Comprendí que el caos no siempre llega como destrucción. A veces llega como claridad, inquietante e irreversible. Lo primero que noté después de esa caminata no fue alivio. Fue lo imposible que me parecía volver a fingir que nada había cambiado. El mundo no había terminado afuera. Y ese solo hecho lo complicaba todo. Esperaba una reacción dramática, una señal clara que me indicara si estaba haciendo algo insensato o valiente. En cambio, recibí algo mucho más inquietante. Normal. La gente pasaba. Las conversaciones continuaban. La vida seguía adelante sin detenerse a examinarme. Esa cotidianidad despojó mis excusas. Si nada externo me obligaba a detenerme, entonces la resistencia que sentía debía de venir de dentro. Esa noche, sola en mi habitación, el silencio me invadió. Me senté en el borde de la cama, repasando cada detalle. Como mis pasos se habían sentido más ligeros. Como mi consciencia se había expandido en lugar de contraerse. Como el miedo y la comodidad habían coexistido sin anularse. Me di cuenta de que no solo recordaba eventos. Los extrañaba. Esa ausencia pesaba como una canción cortada a media nota. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño ejercicio de equilibrio. En la superficie, guardaba las apariencias. Iba a trabajar, respondía mensajes, reía en los momentos oportunos. Pero en el fondo, mis pensamientos vagaban constantemente, examinando, cuestionando. Empecé a darme cuenta de la frecuencia con la que me había estado editando mucho antes de que todo esto comenzara. ¿Cuántos gestos había reprimido? ¿Cuántos instintos había anulado sin darme cuenta? Caí en la cuenta de que no se trataba de convertirme en alguien nuevo. Se trataba de reconocer a alguien que había estado presente en silencio todo el tiempo. Mi amigo se mantuvo firme, sin apresurarme, sin convertir mi incertidumbre en diversión. Esa constancia hizo que fuera más difícil descartar todo aquello como una fase. Hablábamos a menudo, a veces hasta altas horas de la noche,
sobre las expectativas y las reglas invisibles que habíamos asimilado durante la infancia. Admití cosas que nunca antes había articulado, ni siquiera a mí misma. Decirlas en voz alta no las convirtió en algo permanente, pero sí las hizo reales de una forma que el silencio jamás podría. La verdadera tensión surgió cuando el mundo exterior empezó a rozar mis cambios internos. Un comentario casual de un compañero de trabajo sobre ser un hombre de verdad. Un chiste que escuché en la calle. Cosas que antes habría ignorado ahora me afectaron de otra manera. No me dolieron precisamente, pero pusieron de manifiesto una creciente desconexión entre quien se esperaba que fuera y quien estaba empezando a entenderme. Me sentía como si estuviera viviendo entre dos borradores de la misma historia, sin saber cuál sería el definitivo. Experimenté con cautela, en privado, con pequeños cambios, nada drástico, nada que suscitara dudas. Sin embargo, incluso estos cambios sutiles me parecieron monumentales. Cada decisión tenía un peso emocional, como si estuviera probando la estabilidad de una capa de hielo delgado. Algunos días me retraía, abrumada por la duda. Otros días me abría paso, impulsada por una honestidad silenciosa pero persistente. El intercambio era agotador, pero también esclarecedor. Evitar había sido fácil. La consciencia exigía esfuerzo. Una noche, después de un día particularmente largo dándole vueltas, volví a ver mi reflejo. No estaba vestida de otra manera, no estaba visiblemente cambiada, pero tenía un aspecto cansado que trascendía el agotamiento físico. Reconocí esa mirada, la tensión de la abnegación, ese reconocimiento, que me golpeó más fuerte que el miedo. Por primera vez, la idea de no explorar esto más me pesaba más que la idea de continuar. Cuando contacté con mi amiga esa noche, no fue una pregunta, sino una afirmación. Le dije que necesitaba comprender esta parte de mí, aunque el proceso fuera confuso y lento. Su respuesta fue simple e inquebrantable. Tómate tu tiempo, pero no te mientas. Esas palabras se asentaron en mí, santificándome y desafiándome a la vez. Aún no tenía respuestas. No tenía etiquetas, ni conclusiones, ni un camino claro hacia adelante. Lo que tenía era impulso y la certeza de que reprimirlo solo crearía un caos aún mayor más adelante. La incertidumbre seguía ahí, aguda y persistente. Pero ahora se combinaba con algo nuevo. Una cautelosa determinación de seguir adelante, de ver a dónde me llevaría realmente este viaje. Lo curioso de elegir la honestidad, incluso en pequeñas dosis, es que cambia la textura del tiempo. Los días ya no pasaban desapercibidos. Cada uno llevaba una conciencia serena, como si caminara con una mayor sensación de gravedad, sintiendo cada paso en lugar de apresurarme. Empecé a darme cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado en piloto automático, siguiendo hábitos y expectativas sin cuestionar su origen. Ahora todo parecía deliberado, a veces incómodamente deliberado. Incluso elegir qué ponerme por la mañana se convirtió en una conversación conmigo misma, una que expuso lo rígidas que habían sido mis rutinas. No hice ninguna declaración dramática. No hubo ningún momento en que anunciara nada al mundo ni me reinventara de la noche a la mañana. En cambio, los cambios llegaron de forma más sutil, de esos que solo importaban porque los notaba. Presté atención a cómo ciertas decisiones me hacían sentir más presente, más alineada, mientras que otras me dejaban extrañamente vacía. Fue como aprender un nuevo lenguaje interior, uno difícil de traducir, pero que se sentía innegablemente real. Mi amiga fue un punto de apoyo constante durante esta etapa. A veces hablábamos directamente de lo que sentía. Otras veces simplemente coincidíamos, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Ese silencio era importante. Me daba espacio para pensar sin dejarme guiar. Aprecié que nunca presentara mi viaje como entretenimiento ni experimentación. Para ellos, no era un espectáculo. Era algo personal. Y ese respeto marcó la diferencia. El verdadero desafío llegó cuando la curiosidad se topó de frente con el miedo. Quería explorar más para comprender hasta dónde podía llegar esta sensación de alineación. Pero cada paso adelante parecía invitar a una docena de nuevas preocupaciones. ¿Qué significaría esto para mis relaciones, para cómo me veían los demás, para la versión de mí misma que había construido durante años? Las preguntas se acumulaban más rápido que las respuestas, y algunas noches me quedaba despierta repasando conversaciones imaginarias que quizá nunca ocurrieran. Una tarde, mientras hacía un recado, me vi reflejada en el escaparate de una tienda y me detuve. No se trataba de la apariencia. Se trataba de la expresión. Parecía pensativo, quizás incluso un poco más tranquilo, y eso me sorprendió. Había una dulzura en mi rostro que no recordaba haber cultivado. Me hizo preguntarme cuánto de mi seriedad pasada había sido una armadura en lugar de personalidad.
Esa constatación no vino con tristeza, vino con alivio. Aún así, el alivio no borró la tensión. Empecé a notar momentos en los que me sentía dividida, reaccionando externamente mientras que internamente me sentía desorientada. Los entornos sociales se convirtieron en ejercicios de consciencia. No me sentía miserable, pero mi consciencia hacía que fingir fuera cada vez más agotador. El esfuerzo por mantener viejos patrones requería más energía de la que quería seguir dedicando. Al mismo tiempo, momentos de silenciosa alegría comenzaron a surgir inesperadamente. Una sensación de calma al caminar solo. La satisfacción de elegir la autenticidad de forma pequeña y privada. Estos momentos no gritaban, susurraban, pero perduraban. Sugirieron que el caos no tenía que ser ruidoso para ser transformador. A veces se desarrollaba con suavidad, transformándote sin pedir permiso. Una noche, tras una larga conversación con mi amiga, admití algo que no había aceptado del todo. No me asustaba el cambio. Sin el estancamiento, despertar años después y darme cuenta de que había ignorado una verdad porque me resultaba incómoda. Decir eso en voz alta fue como soltar un suspiro que había estado conteniendo desde aquella primera noche frente al espejo. Mi amiga no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, simplemente dijo que la curiosidad, tratada con cuidado, podía ser una forma de autoestima. Esa idea se quedó conmigo. Empecé a abordar mis pensamientos con menos juicio y más paciencia. No me exigí certeza. Permití que las preguntas existieran sin forzar conclusiones. Al hacerlo, el caos interno se suavizó hasta convertirse en algo más manejable, menos amenazante. Se convirtió en un proceso en lugar de una crisis. Sabía que aún estaba al principio de este viaje. Nada estaba resuelto. Nada estaba perfectamente resuelto. Pero también sabía que no podía retroceder a la ignorancia. La consciencia que había adquirido había alterado para siempre mi percepción de mí mismo y del mundo que me rodeaba. Si eso condujo a un cambio profundo o simplemente a una mayor comprensión, aún no podía decirlo. Lo que sí sabía era que finalmente me escuchaba. Y eso, por sí solo, fue un punto de inflexión. Si la consciencia fue la chispa, entonces este fue el proceso lento. La parte donde todo lo que creía entender sobre mí mismo comenzó silenciosamente, reacomodándose obstinadamente. No sucedió de golpe. No hubo una mañana dramática en la que me despertara sintiéndome transformado o seguro. En cambio, sentí como si la gravedad hubiera cambiado repentinamente y mi mundo interior aún se estuviera poniendo al día. Atravesaba mis días con una creciente sensación de estar un poco desfasado con la vida que había construido, como una canción familiar interpretada en un tono diferente. A simple vista, nada andaba mal, pero todo parecía negociable. Ahora, abierto la revisión, empecé a darme cuenta de lo profundamente arraigadas que estaban mis decisiones en las expectativas de los demás. No solo grandes expectativas, sino también pequeñas. El tono que usaba al hablar, la forma en que ocupaba el espacio, las expresiones que me permitía. Estos hábitos no eran impuestos por nadie frente a mí. Eran ecos de reglas que había interiorizado hacía mucho tiempo. Reconocer eso fue inquietante. Significaba que los límites que creía externos eran, en muchos casos, autoimpuestos. El peso emocional de esa comprensión llegó en oleadas. Algunos días me sentía empoderada, llena de energía, al pensar que tenía más autonomía de la que creía. Otros días, la responsabilidad de tomar decisiones me aplastaba. Si ya no me limitaban esas viejas reglas, ¿qué me detenía? Sobre todo, el miedo. El miedo a malinterpretarme. Miedo a hacer cambios que no podía deshacer fácilmente. Miedo a que me vieran con demasiada claridad. Mi amigo notó el cambio antes de que lo expresara por completo. Una vez comentó casualmente que parecía más presente, pero también más cansado. Esa observación me impactó profundamente. Estaba presente porque por fin estaba prestando atención. Estaba cansado porque la atención requiere esfuerzo. Vivir inconscientemente había sido más fácil, aunque hubiera tenido un coste que no sabía cómo identificar. Hubo momentos de fricción que me pusieron a prueba. Reuniones sociales donde las conversaciones derivaban hacia estereotipos familiares, comentarios casuales que daban por sentado que encajaba perfectamente en una categoría que ya no estaba segura de que me perteneciera. No los cuestioné directamente. No estaba preparada para eso. Pero cada comentario dejó una leve huella, un recordatorio de que mi evolución interna no se reflejaba en el mundo que me rodeaba. Sentía que cargaba con una verdad privada en un espacio público que no estaba diseñado para albergarla. Al mismo tiempo, hubo momentos de sorprendente afirmación. No la validación de los demás, sino la alineación conmigo misma.
Momentos en los que mis pensamientos, emociones y acciones se alinearon de una manera que me pareció sincera. Esos momentos fueron tranquilos pero profundos, como encontrar tierra firme después de ir a la deriva. No me dijeron en quién me estaba convirtiendo, pero me confirmaron que escucharme a mí misma no era un error. Una noche se recuerda con más intensidad que las demás. Estaba sola, con la ciudad zumbando débilmente fuera de mi ventana, y recordé la primera vez que me paré frente al espejo en casa de mi amiga. Recordé la confusión, sí, pero también el alivio, la sensación de que algo encajaba sin explicación. Por primera vez me permití asimilar ese recuerdo sin intentar racionalizarlo. No lo analicé ni lo juzgué, simplemente lo dejé existir. Fue más difícil de lo que parece. Dejar que un sentimiento exista sin categorizarlo de inmediato va en contra de todo lo que me había acostumbrado a hacer. Pero allí sentada, me di cuenta de que la certeza no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era permiso para explorar, cuestionar, sentir sin apresurarme a llegar a una conclusión que hiciera que todos, incluyéndome a mí, nos sintiéramos más cómodos. Empecé a visualizar mi viaje de otra manera. No como una prueba que debía probar ni una decisión que debía tomar, sino como un proceso de comprensión. Ese cambio alivió parte de la presión interna. No estaba traicionando a mi yo del pasado. Estaba actualizando mi comprensión de él. No estaba borrando quién había sido. Estaba añadiendo contexto. Las conversaciones con mi amiga se profundizaron durante este tiempo. Hablamos de la identidad no como un destino, sino como una relación en evolución con uno mismo. Esas conversaciones no me dieron respuestas, pero normalizaron la incertidumbre de una forma que no había experimentado antes. Me di cuenta de lo poco que nos enseñan a aceptar la ambigüedad, a tratarla como algo más que un problema por resolver. El caos del que todos bromean, la conmoción, la disrupción, fue real, pero no fue destructivo como temía. Fue esclarecedor. Deshizo las suposiciones y me obligó a confrontar lo que sentía auténtico frente a lo que sentía heredado. Ese proceso fue incómodo, a veces doloroso, pero también profundamente arraigado. Por primera vez, sentí que participaba activamente en mi propia vida, en lugar de observarla desde una distancia segura. Al final de esta fase, no me sentía completa. Me sentía a media frase. Pero había fuerza en esa sensación de incompletitud. Había dejado de exigir respuestas inmediatas y empecé a confiar en las preguntas mismas. Sabía que la forma final de este viaje aún estaba por delante, esperando ser revelada por la experiencia, no por la especulación. Y quizás lo más importante, sabía que no estaba dispuesta a abandonarme de nuevo por conveniencia o comodidad. Lo que viniera después, lo afrontaría con consciencia, paciencia y un creciente sentido de autoestima del que no me había creído capaz antes. Aprendí que el cierre no llega como un portazo. Llega más bien como el amanecer, tranquilo, gradual e inconfundible solo cuando la luz ya está ahí. Para cuando llegué a este punto, el caos del que todos te advierten se había suavizado hasta convertirse en algo más estable. Ni más pequeño, ni insignificante, simplemente más tranquilo. Ya no me preparaba para cada pensamiento, ya no interrogaba cada sentimiento como si fuera una amenaza. En cambio, comencé a tratar mi mundo interior con una paciencia que nunca antes me había mostrado. Eso lo cambió todo. El cambio más grande no fue en mi apariencia ni en cómo me percibían los demás. Estaba en cómo ocupaba mi propia vida. Lo noté una mañana mientras me preparaba, quieta en lugar de apresurada, consciente de mi reflejo sin pestañear. No había ninguna revelación dramática mirándome fijamente. Solo familiaridad, no la familiaridad forzada por la costumbre, sino la que se gana, la que nace de la honestidad practicada repetidamente, incluso cuando es incómoda. Dejé de pensar en esa primera noche como el inicio de una transformación y empecé a verla como el momento en que dejé de interrumpirme. Gran parte de mi pasado de repente cobró sentido en retrospectiva. La inquietud, la silenciosa insatisfacción que nunca pude explicar del todo. La sensación de que siempre estaba un poco desalineada con mi propio reflejo. Ya nada de eso parecía trágico. Se sentía contextual, como si las piezas faltantes finalmente hubieran sido colocadas en su lugar. El mundo exterior no se ajustó por arte de magia. La gente seguía hablando con suposiciones. Las expectativas seguían existiendo, pero mi relación con ellos cambió. Ya no asimilaba cada comentario como una instrucción. Aprendí a distinguir entre ruido y semeal, entre opiniones que me describían y opiniones que simplemente pasaban por mi espacio. Esa habilidad no me resultó fácil, pero se desarrolló con constancia, reforzándose cada vez que prefería la confianza en mí mismo a la obediencia reflexiva.
Mi amigo permaneció allí, no como el instigador del caos, sino como la prueba silenciosa de que el apoyo no tiene que ser ruidoso para ser real. Ya no hablamos mucho de ese primer reto. Ya no necesitaba explicación. Lo que importaba era lo que seguía. Las conversaciones, las pausas, el respeto. Nunca se atribuyeron el mérito de mi camino. Y esa moderación me enseñó algo importante. Nadie te obliga a descubrirte a ti mismo. Solo pueden crear las condiciones para que el descubrimiento sea posible. Empecé a comprender que la autoaceptación no es una meta que cruzas una vez y celebras para siempre. Es una práctica. Algunos días se sentían tranquilos, con los pies en la tierra, afirmativos. Otros, inciertos, emocionalmente abrumados. Pero incluso en los días difíciles, había una base de honestidad que no había tenido antes. Ya no huía de mí mismo. Caminaba junto a mí. Incluso cuando el camino se desviaba en direcciones inesperadas, hubo un momento, una noche, en que me sorprendí sonriendo sin motivo aparente. No por emoción ni alivio, sino por reconocimiento. Viví en mi propia vida en lugar de gestionarla a distancia. Esa comprensión no necesitaba testigos. Me bastó con sentirla profunda e inequívocamente. En retrospectiva, entiendo por qué la experiencia fue un caos en aquel momento. El cambio siempre lo es cuando altera patrones que creías permanentes. Pero el caos no es intrínsecamente destructivo. A veces es correctivo. A veces abre espacio para verdades que han estado esperando pacientemente bajo el ruido. No pretendo tener certeza ahora. No pretendo tenerlo todo resuelto. Lo que sí tengo es alineación, una sensación de que mi voz interior y mi vida exterior ya no están en constante negociación. He aprendido que la identidad no se trata de encajar en un guión. Se trata de permitirte evolucionar sin ver esa evolución como una traición. Si alguien me preguntara ahora si me arrepiento de haber dicho que si aquella primera noche, no lo dudaría. No porque fuera fácil ni porque respondiera a todas las preguntas, sino porque me enseñó a escuchar. Y una vez que aprendes a escucharte con honestidad, el mundo se vuelve un poco menos intimidante, un poco más navegable. El espejo ya no se siente como un interrogatorio. Se siente como una conversación continua, respetuosa y real.